Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Oye, qué buen jugo, mira, te devuelvo muchas gracias. Qué buen jugo el que usted me ha dado. Aquí está mi amiga Jennifer. Gracias, Jennifer. Qué mano tan femenina la de Jennifer, ¿no? Oiga, voy a saludar a nuestra amiga Alba Estela de Castel. No, aunque después Álvaro le da un ataque. Mejor es decir Manjarres. ¿Cómo estás, Alba? Gusto en verte. Gracias, Gusto en saludarte. ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a usted por esta invitación. ¿Qué ha habido del trabajo? ¿Cómo van las cosas? Súper. Este año nuevamente coordinando a los chicos en la parte disciplinaria del colegio. Y bueno, una labor bastante pesada, pero con muchas ganas de ayudar en la formación de estos estudiantes. Uno de los temas que más me interesa conversar contigo, porque conozco tu proceso de formación y porque conozco las ideas que te mueven en el ejercicio docente, es el tema de los valores. Y me pregunto siempre cómo formar en valores. Tú sabes que en la Grecia antigua se discutía si se podían formar en valores, si eso se podía enseñar. Una de las discusiones que había en la Grecia antigua era los valores no se pueden enseñar. Los valores se aprenden de otra manera. Los valores son un autoaprendizaje, no un aprendizaje que se da en el aula de clase o que se da en la academia. Y muchas veces se ha discutido eso, lo cual muestra que es muy difícil el tema de los valores. Ahora, mira la situación en la que estamos. Una ciudad insegura, una ciudad violenta, y no me refiero a Barranquilla, me refiero a la ciudad, es decir, al concepto de ciudad como tal, Bogotá, Medellín, Cali, la que quieras, no, Caracas, Maracaibo, la que tú quieras. Ciudades que infortunadamente no son expresión de valores, o son expresión de unos valores que son, no sé si equivocados exactamente, pero destructivos, podríamos decirlo, o que dañan, o mal aplicados, o que dañan la relación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enseñar en valores? Bueno, padre, cuando uno habla de educar en valores, se supone que hay unos parámetros universales conocidos por todo y lo ideal sería que la sociedad lo aplicara, lo pusiera en práctica, ¿no? Infortunadamente, yo creo que lo que está pasando es que los padres nos hemos hecho como a un lado y creo que se hace necesario que el padre nuevamente retome el orden en la disciplina, el orden del respeto dentro del hogar, para que podamos ver reflejado eso con sus hijos en el cotidiano, en cómo se mueven. Esto no es cuestión, porque escuchamos ahorita a los chicos decir, es que eso era en tu época, y de eso no se trata, no es cuestión de épocas. Los valores están y deben ser aplicados, no importa en la situación en que nos encontremos, ni en la sociedad donde nos ubiquemos, porque el niño, lo primero en donde se mueve, lo primero donde él aprende es en la familia. Ahí es donde él recibe las primeras normas de conducta, es donde aprende a tratar al otro con respeto. Entonces, por eso pienso, padre, que en definitiva la familia debe otra vez como tomar ese rol de familia, de padres educadores, y no delegarle eso al maestro, que creo que es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día. El papá se esfuerza demasiado por para educar, dar una educación súper al hijo, pero se les olvida que la educación empieza desde casa y que desde las edades tempranas es donde más debemos hacer énfasis cuando pensamos en educar al niño. O sea, ¿tú crees realmente que debiéramos volver a construir o a reconstruir esa relación entre hogar, entre casa y escuela, que en una época fue muy clara, fue muy fija, pero que hoy en día está rota? Totalmente. Hay una división allí. Totalmente. Antes veíamos, padre, que cuando un padre de familia era llamado al colegio para exponer alguna situación que su hijo estaba viviendo en la escuela, el interés de cómo apoyar en el proceso de formación a este hijo. Ahora, de repente se encuentra uno que termina regañado en plena reunión. Regañado. Total, regañado es la palabra, padre. Y hasta se deja de entrever en los comentarios de los padres de familia
que hay un cierto tono de amenaza, como para que uno tenga que bajar la guardia cuando quiere tomar acciones disciplinarias con el hijo. Entonces es definitivo. O sea, en vez de estar con la parte docente, en vez de estar con los profesores, que lo único que quieren es el bien de los niños, totalmente, terminan estando más bien enfrentados a los docentes. Así es, así es. Y es preocupante. Pero eso es terrible. Totalmente. Eso es terrible porque hoy los defienden de los profesores, pero mañana los van a tener que defender de ellos mismos. No, padre, y al final de su año escolar, de repente lo tenemos sentado nuevamente y diciéndonos, se me salió de las manos. Se me salió de las manos cuando muchas veces lo hayamos sentado a decirle, pilas, que eso te puede pasar. Mira, tomemos esto, hagamos esto, y el papá no, resistente porque creen que apoyar al hijo es ser mejor papá. Y en este momento, padre, ser buen papá es bastante difícil. Es bastante difícil. Yo por eso recalco esa necesidad que hay de que el padre retome nuevamente el control de los hijos, ese orden de respeto que debe existir en todo hogar. Muy bien. Ahora, hay un tema que me preocupa y es que de alguna manera tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas realidades que exigen procesos de adaptación muy complicados de parte de la educación, de parte de la escuela, de parte de ustedes, los que trabajan en la formación de muchachos. Sí, sí, eso también lo tenemos muy claro y lo ideal también sería, padre, que los padres de familia así de claro lo tuviesen. Porque, ¿qué hacemos también nosotros dando un discurso, por ejemplo, si nuestras actitudes y nuestros hechos dicen otra cosa? ¿Qué pasa? Que ese chico que está en crecimiento se va a dejar arrastrar por el entorno, por lo que escucha o ve en los medios de comunicación. Mientras que si en su casa tiene un buen ejemplo de cómo queremos formarlos en valores, por mucho que haya por fuera algunos factores que traten de jalonarlo para que se salga de esos parámetros que queremos educarlos, ellos van a ser fuertes y van a poder decir, no voy para esa, como dicen. Pero si no, tenemos un papá ahí pendiente y educando en amor, yo creo, padre, que también lo afectivo es un ingrediente esencial y principal en todo esto. Cuando uno cría en una base de amor, es más fácil que el niño interiorice y aprenda con más facilidad y pueda aplicar o pueda demostrar eso que le han dado. Ok. Muy bien, estoy conversando con nuestra amiga Alba Estela Manjarrés. Estamos hablando acerca de la formación de valores. Ella trabaja como coordinadora, me acaba de decir, pues yo la conozco como una docente, como alguien que está siempre trabajando en función de que los muchachos sean mejores seres humanos. Hago el corte comercial y ya regreso. Estoy con ustedes en Tema con Alberto Linero. Mall Plaza El Castillo te trae la magia de la Navidad con una banda musical de osos, el árbol de luces más impactante y además sé parte del gran desfile de Navidad todos los días a las 6 de la tarde del 7 al 24 de diciembre. Mall Plaza, hay vida en tu plaza. Tú sabes, tú sabes. Sigo con ustedes a esta hora, estoy conversando con nuestra amiga Alba Estela Manjarrés. Bueno, Alba, el tema de la formación es un tema importante. Tú me decías ahorita que hay que buscar la manera de que los papás tomen mayor conciencia de su función en ese proceso formativo. Pero hoy me estoy encontrando con experiencias que siempre han existido, pero que ahora son mucho más fuertes. Tienen que ver, por ejemplo, con experiencias de matoneo, tienen que ver con experiencias de maltrato entre los pares, entre compañeros. ¿Qué pasa? ¿Cómo lograr que estos jóvenes entiendan que somos iguales, que merecemos respeto, que somos diferentes y que el ser diferente no nos hace ni mejor ni peores? ¿Cómo le entramos a eso? Bueno, nosotros, padres, tenemos una ventaja. Sí. Nosotros, te hablo de la institución en donde laboro, porque desde temprana edad estamos acostumbrando al niño a que crezca respetando la diferencia del otro. Nosotros tenemos inclusión en el aula, donde tenemos niños con necesidades educativas especiales,
niños con algunos síndromes. Entonces esto de alguna manera nos ha favorecido para que este tipo de situaciones de matoneo se den en una menor escala. Indiscutiblemente es un discurso también que hay que darle a los estudiantes y nos ayudamos mucho mostrando videos en donde qué ocurre cuando usted es un chico que permanentemente está maltratando al otro, o cuando por el contrario ves que están maltratando al otro pero te quedas sin hacer nada, también participas de ese matoneo. Entonces que ellos tengan como que claro en cuál rol estarían ellos ubicados cuando ocurren este tipo de situaciones y mostrarles que no está bien. Nosotros hacemos mucha campaña sobre eso y una de mis funciones como coordinadora es precisamente eso. Estoy permanentemente dentro de las aulas para evitar, para que se presente este tipo de situaciones. Otro tema que me preocupa mucho es la escogencia de los colegios o la escogencia de la institución que va a formar a nuestros hijos. Digo que es un tema que me preocupa porque no puede ser cualquier colegio. Tiene que ser uno que esté en consonancia con los valores que yo defino, con los valores que yo creo deben mover un proyecto humano. Indiscutible, padre. Mire, es importante que como familia, como padres, también tengamos claro qué es lo que queremos, porque de pronto lo que es la prioridad para esta familia no es para la otra. ¿Seguro? Algunas familias se mueven con unos principios y otras familias con otros. Entonces sí es importante tener muy claro eso al momento de elegir el colegio, porque de repente hay normas, por ejemplo, algo tan sencillo de que la reja se cierra a tal hora y cuando llegan y firman de que sí que están de acuerdo con todas las normas del manual de convivencia, llegan tarde, se cierra la reja, se firma un documento donde consta que el estudiante está llegando tarde y encontramos un papá, pero ¿cuál es el problema? Si eso no pasa nada, son 2 o 3 o 5 minutos. Entonces, desde eso tan pequeño empiezan los choques con los padres de familia y empiezan a formar a los hijos en la mentira. Porque, ¿qué pasó porque llegaste tarde? Se espichó la llanta. ¿Qué pasó porque llegaste tarde? Se me derramó el café. ¿Qué pasó porque llegaste tarde? Es que no había luz y el garaje es eléctrico. Y finalmente el estudiante después termina diciendo, mentira, mi mamá se levantó tarde. Y ponen en evidencia la falta de compromiso de los padres. Ahora, mire por ejemplo que muchas veces creemos que lo único importante es lo académico. Mucha gente dice, no, yo busco un colegio en el que académicamente me formen al muchacho como el mejor. Era lo que yo le decía ahorita al principio, padre. Es un afán que tenemos hoy en día los padres de que querer dar la mejor educación. Nos enfocamos en el bilingüismo porque definitivamente hoy es una necesidad. Es necesario, es una de acuerdo, necesidad, no hay discusión. Pero nos olvidamos de que los valores deben ser una prioridad en la educación y nos olvidamos que eso, la primera educación empieza en la familia. En la familia, nos ha dicho. Ojo con eso, en la familia. Eso no lo podemos olvidar. Para nada. A veces se olvida. Y no es fácil, no es fácil. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, un colegio en el que la capacidad de hablar, por ejemplo, esté bien trabajada, en la que la capacidad de escribir esté bien trabajada. Para mí esos dos elementos son fundamentales para un líder. Estoy pensando, a mí me gustaría un colegio donde se le trabaje el tema de las emociones, el manejo de control de emociones. A mí me gustaría un colegio donde se le enseñe a vivir con distintos, porque vivimos con distintos. Yo tengo que vivir con gente que cree en otras cosas que a las que yo creo, y eso no significa ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que yo sea mejor que él. Yo tengo que encontrarme con hombres que tienen diversidad, una diversa búsqueda sexual a la mía. Yo me encuentro, sí, esa es la vida, vivimos entre diferentes. A mí me gustaría que desde pequeños los niños pudieran aprender todo eso. Claro, y vuelvo y le digo, padre, o sea, soy una privilegiada porque en la educación, en la institución donde trabajo, se hace esfuerzo desde en eso. Pequeños, sí, le estamos inculcando todo eso que usted está diciendo. De hecho, mire, en años anteriores yo daba la educación religiosa en preescolar y primaria. La R, educación religiosa escolar. Exactamente. Y teníamos dentro del aula niños que no eran católicos,
pero sin embargo nos enfocábamos simplemente en la educación, en la fe a Jesucristo, y no hacíamos una marcación del catolicismo, a pesar de que usted me conoce y sabe que soy católica 100%. Por eso, porque se les enseña a respetar la diferencia, y se lo mostramos a los niños, porque de pronto como niños al fin hacían comentarios de que, bueno, es que el carnaval es del demonio, que si tú le rezas a la Virgen eres no sé qué. Entonces mostrábamos en el tablero, hacíamos unas divisiones y mostrábamos que tenemos cristianos católicos, cristianos protestantes. Sí, que hay diferencias. Total, y que a respetarlo. Y eso lo pones en el tema de la religión, pero pudieras ponerlo en el tema del sexo, por ejemplo. Por ejemplo, también. Mira, en el cual tenemos claro cuáles son nuestras condiciones sexuales, Total. Nuestras preferencias las tenemos afirmadas, o nuestro género, para ser más exacto y no entrar en discusión. Pero no tenemos nada contra quienes viven la vida de una manera distinta, y tenemos que aprender a respetarlos. Así es. No significa abdicar de nuestros valores, no significa que nosotros asumamos sus propias... O que estemos completamente de acuerdo con la situación que se presenta. No, pero no ni la promovemos. Exactamente. Pero no nos dejamos inclinar por sí, no te desprecio por eso. Exactamente. No tengo por qué despreciarte por eso. Para nada. Eso es fundamental. A ver, estoy pensando en los adolescentes. Porque a veces formar niños, yo sé que tú tienes niños, de hecho Alex Alberto estudia allá, es más o menos posible. A veces el tema con los adolescentes es más complejo. Sí, y padre, pero también cuando, por ejemplo, Alex Alberto, que está desde temprana edad allá, cuando uno empieza esa labor desde pequeño, cuando llegan a la adolescencia también se nos hace un poco menos complicado seguir en esa formación, porque de hecho, bueno, uno educa al niño desde que nace y debe ser continuo su niñez y su adolescencia. Yo le pongo, por ejemplo, el caso de mi hijo. Creció en un hogar, bueno, usted nos conoce, también encima uno de las normas, de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal, y cuando llegó a esa etapa de la adolescencia fue duro. Sí, lo sé. No fue nada fácil, fue complicado, pero lo importante es, y de pronto estoy diciendo un poco reiterativa en esto, pero es que en definitiva considero es que como papás asumamos ese rol de padres, y no porque por no buscar problemas, entonces me hago a un lado y que él haga lo que quiera o que él tome sus propias decisiones, no. Uno les da el espacio, pero sin olvidar que somos los padres, sin olvidar que tenemos la última palabra, porque eso es lo que también se ve hoy en día. El padre también está temeroso a llamar la atención al hijo. Encontramos un padre temeroso a decirle al hijo, coge por aquí y no por acá, porque como hay que darles el espacio, no. O sea, nos hemos ido al extremo, porque ninguna teoría de la educación, ninguna teoría psicológica dice que hay que dejarlos hacer lo que quieran y que no hay que estar con ellos. Es decir, eso son malas interpretaciones que se han hecho. Papás acomodados. También es cierto. Papás acomodados. ¿Por qué? Papás que de pronto, mire padre, uno... Lo que pasa es que tener hijos no es fácil. Es que la gente, como los hijos se hacen sabrosos, la gente cree que todo es sabroso, y no es verdad. Se hacen sabrosos, pero tenerlos es más complejo. Totalmente. Yo recuerdo una frase de Michael, no sé si está bien pronunciado, Levine, donde decía que tener hijos no te hace ser padre, como tener un piano no te hace ser pianista. Es difícil, hoy en día es supremamente difícil ser papá. Por eso es que tenemos que mantenernos ahí en ese rol. Porque además yo elijo mis amigos, pero no elijo los amigos de mis hijos. ¿Qué quiero decirte con eso? Es decir, yo me reúno con ustedes, yo juego dominó con Richard, tu esposo, juego dominó con Álvaro Dada, juego dominó con Andrés, juego dominó con personas que quiero, y con ellos me junto y tenemos más o menos los mismos valores, las mismas creencias. Pero los amigos de mi sobrino, por poner el caso, ya que no tengo hijos, de Alex Alberto, no los elijo yo. Y entonces ahí hay un complique, sí, porque a veces los papás no tienen los mismos criterios. Mientras al niño no se le permite ir a tal parte, al otro papá sí ve y regresa a las 5 de la mañana. Total. Yo recuerdo, Ricardo, cuando estaba en 4º grado fue promovido. Y obviamente subió al curso siguiente con una edad mucho menor que los demás. Y en ese grupo ya hacían minitecas. A mí casi se me cae el pelo así, pero bueno. Literal. Literal. Y empecé a llamar a las mamás y a reunirles, ven acá, o sea, tienen 11, 12 años, si ahora tú de cumpleaños le haces a tu hija una miniteca, cuando esté a los 15, 16, ¿de dónde la vas a ir a sacar? Entonces empecé una campaña que... ¿Y pudiste hacer algo? Sí,
Sí, entre las niñas de repente me miraban como que, o sea, la mamá nada El que monstruo, el ver. dinosaurio. Pero hoy en día puedo mirar a mi hijo y estar satisfecha con lo que veo. Chévere. Voy al corte de comerciales, ya regreso. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma. Colombia, te saluda, Grupo y sus versos. Sigo con ustedes hasta ahora, estoy conversando con Alba Estela Manjarrés, dedicada a la educación, dedicada a la formación. Bueno, con ella hemos ido tocando distintos tópicos. A los papás que nos están viendo, dejémosles unos mensajes puntuales de lo que tú desde tu experiencia crees que deben hacer ellos. Bueno, definitivamente, padres, retomar el control de la disciplina y el control del respeto dentro del hogar. Vuelvo y yo creo que, padre, en alguna ocasión usted me escuchó ya mencionar esta frase de Michael Jackson, bueno, en inglés nada que ver, ustedes me disculpan, donde dice que te comportes de tal manera que cuando tus hijos piensen en integridad, cariño y justicia, piensen en ti. Yo creo que eso es una frase que como padres no debemos olvidar y tener presente, y de hecho como ir inculcándoselas a nuestros hijos adolescentes, porque para que empiecen desde ese momento de la adolescencia a vivir de esa manera. Ok, ¿cómo lograr, Alba Estela, cómo lograr que se vuelva a dar esa junta entre escuela, hogar, aún habría que incluir los medios allí? ¿Cómo lograr esa junta? Bueno, como institución debemos seguir trabajando en las escuelas de padres, que los padres entiendan que esto no es simple necesidad de uno, canzón para ir a hacerlos, para que vayan a reuniones, sino que entiendan que son herramientas que el colegio les está dando para que podamos trabajar en conjunto. Porque en últimas lo que queremos cuando se habla de respeto, de no violencia, de tolerancia, de solidaridad, lo que buscamos siempre es formar mejores seres humanos para esta sociedad. Entonces, cuando ya el padre de familia realmente tome conciencia de que eso es así y que afortunadamente algunos ya hemos tenido, van a darnos la mano para seguir en este camino. Muy bien, muchas gracias por venir, Alba Estela. A usted, padre. Saludos a los Richards, saludos a todos, a Álvaro, Gracias. a Fer, a todos, a tu Gracias. mami, a todos. Muy Bueno, amable. Que esté y a ustedes muy bien. muchas gracias por estar conmigo, nos volvemos a encontrar. Chao, chao.